estimados amigos, muchas personas me dicen que para ser bendecidos es necesario dar el diezmo puntualmente al pastor de la iglesia. Y para eso se basan algunos textos del Antiguo Testamento, sobre todo de Malaquías. Pero estas personas no entienden que el diezmo tenía que ver con el templo, con el sostenimiento de los levitas. Hoy en día no hay templo, no hay levitas que sirven en el templo y por lo tanto los diezmos se hacen innecesarios. Los diezmos eran dados por los hermanos de la tribu de Leví, o sea, las 11 tribus restantes. Daban pues sus diezmos para el sostenimiento de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pues esta tribu no tenía, tierras para cultivar, sino que servían en el templo. Entonces los otros hermanos tenían que sostener a la tribu dando el diezmo de sus cosechas, ¿no? Que eran dadas pues una vez al año. Aunque habían diferentes tipos de diezmos, ninguno de estos tenía que ver necesariamente con dinero, y menos aún con una mensualidad. Algunos me dicen, sobre todo los adventistas, me dicen que el diezmo es una obligación para los cristianos. Y dicen de que van a ser bendecidos o son bendecidos cuando dan el diezmo. Sin embargo, también muchos evangélicos me dicen lo propio, me dicen que son bendecidos cuando dan sus diezmos. ¿Pero será realmente cierto eso? ¿Será cierto que todos los que dan sus diezmos son bendecidos? Habría que hacer una encuesta, si es que en verdad esto se cumple. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la bendición? La bendición de Dios viene no por guardar el diezmo. No hay ningún texto en la Biblia que diga que, sobre todo en los escritos de los apóstoles, que guardando el diezmo vamos a ser bendecidos. Al contrario, encontramos que la bendición de Dios viene por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como dice la Biblia en Mateo 6:33, Jesús lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, comida, vestido y cosas materiales en general, pues serán añadidos, ¿no? O añadidas. Por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que hay una bendición cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí viene la bendición. No es por guardar el diezmo, ya que el diezmo solamente se podía llevar a cabo o se podía cumplir estando el templo en funcionamiento y los sacerdotes levitas. La bendición de Dios viene pues básicamente buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, no podemos caer en el engaño de pensar de que dando a Dios dinero Él nos va a dar 10 veces más. Nos podrá dar 10 veces más, pero no ahora, sino en el siglo venidero, ¿no? La vida eterna, que es lo más precioso que alguien puede tener por buscar primero el reino de Dios. Estimados amigos, yo quiero que ustedes piensen bien en lo que se les enseña en las iglesias, puesto que la mayoría de las iglesias lo que buscan, las iglesias lamentablemente, es captar más ovejas, pero ovejas para trasquilarlas, para sacarles el dinero, con el cuento de las bendiciones multiplicadas. Lamentablemente, muchos cristianos han caído en este embrujo, lo voy a llamar embrujo, de creer que uno puede dar dinero a Dios y Dios se lo va a devolver 10 veces más. Como si Dios fuera un inversionista, ¿no? que invierte nuestro dinero y nos da nuestro rédito. Eso no es así, porque Dios es el dueño de todo en realidad. Nosotros simplemente somos sus administradores de lo que Él nos ha dado. Y si alguien tiene la bendición de ser bendecido, esa persona tiene que compartir dentro de la iglesia con otros hermanos sus riquezas, ayudar a los pobres dentro de la iglesia. La pregunta es, si todos van a ser bendecidos si dan sus diezmos, así sean digamos, exiguos, ¿no?
en función de lo que se gana. ¿Por qué estamos llamados nosotros a ayudar a los pobres de las iglesias, a los hermanos pobres, dando nuestro apoyo financiero? Puesto que la Biblia manda que uno tiene que ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar a los que necesitan, y sobre todo para los que son de la fe. Por lo tanto, la fórmula del diezmo, de la bendición por el diezmo, no es cierto. Esa fórmula no es cierta. En el sentido de que si tú das más de tu diezmo puntualmente, Dios te va a bendecir a ti. Así seas tú hombre pobre, si cumples con tu diezmo, Dios te va a dar bendición. Pues eso no es así. Porque si fuera realmente así, entonces nosotros no tendríamos por qué compartir nuestros dineros con la gente más pobre dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y es nuestra obligación ayudarlos, ayudar a los pobres, a ayudar a las viudas dentro de las congregaciones, a los que son de la fe, que los que son los que tienen menos, o los que son supuestamente menos bendecidos, tenemos que darles nuestro apoyo. Y Dios espera eso, que mostremos nuestro amor, dándoles nuestro apoyo financiero, puesto que no es verdad que con el diezmo uno va a recibir todas las bendiciones. Es nuestra voluntad, nuestro buen corazón, lo que va a hacer posible que el hermano pobre tenga una cierta bendición por parte de nosotros o por aquellos hermanos que tienen un poco más. Por lo tanto, hay que entender que Dios no manda que demos el diezmo para ser bendecidos. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El apóstol Juan, cuando le escribe al anciano, a un tal Gayo, ¿no? En 3 Juan le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, Gayo, este anciano fiel cristiano a quien Juan escribe, le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, Gayo estaba tal vez madurando y creciendo en la parte espiritual, pero en la parte financiera de repente no tanto. Y por supuesto Juan no le dice: mira, Gayo, tú tienes que dar tu diezmo puntualmente para que seas bendecido, ¿no? Él dice: yo deseo que tú seas bendecido en todo, así como prospera tu alma. Esa bendición que viene solamente de Dios, que no viene por dar diezmos, sino que viene por lo que Dios decide, y Dios, por el amor de Dios. Indudablemente, Dios, como un buen padre, sabe a quién le da más y a quién le da menos. Hay gente que tiene tendencia digamos, a despilfarrar el dinero, tiene tendencias hacia el amor al dinero. Entonces a esas personas el Señor no podría darle dinero para que no incurra justamente en ese excesivo amor al dinero, ¿no? Tendría Dios que tener una cierta prudencia. Dios es sabio, Dios sabe quién le da y quién no le da, o le da más o le da menos. Eso depende de Dios. Pero, como yo repito, Jesús dijo: siempre tendréis pobres entre vosotros. Siempre tendréis pobres entre vosotros. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, si mal no recuerdo. Siempre tendréis pobres entre vosotros. Y esto no lo dicen pues los predicadores como Cash Luna o Maldonado y muchos otros sátrapas que están por ahí. No, ellos te dicen: no, tú vas a ser prosperado de todas maneras si tú das tu diezmo, o si tú das tu semilla, pones tu semilla. Es mentira. Jesús dijo: siempre tendréis pobres entre vosotros. Esa es la verdad. Y esos pobres permanecen pobres para que los que son más pudientes muestren la caridad cristiana para ayudar a estos pobres, que por diferentes razones no han podido surgir. Tal vez porque no se prepararon profesionalmente, que no tuvieron la suerte de tener padres que le dieran una educación en Oxford, ¿no? Por decirles una universidad, ¿no? O una universidad, cualquier universidad famosa de Estados Unidos, ¿no? Así es que pienso yo de que el Señor espera que los que tienen un corazón realmente lleno de amor y que son pudientes ayuden a los que no tienen. Esa es la realidad. Esa es la forma como funciona el cristianismo. No es Dios que va a dar todo, sino que también depende de nosotros que cumplamos el mandamiento del Señor, que es el amor por nuestros hermanos. Y así, haciéndolo así, nosotros realmente
estaremos congraciándonos con el Señor y cumpliendo con su mandato. La religión pura y sin mácula es esta, ¿no? Visitar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Es decir, también es visitar, ¿no?, a los que están en las casas, en las prisiones, a los que sufren, a los que padecen, ¿no? Mostrar ese amor cristiano por quienes están sufriendo, ¿no?, y que están pasando necesidades, están pasando tribulaciones. Esa es la realidad. Eso es lo que nos manda el Señor. Todo lo demás es cuento chino. Las bendiciones del Señor serán básicamente, fundamentalmente, para el futuro. Para el futuro. ¿No? Y en el futuro es que vamos a recibir nosotros todas las promesas del Señor. Sí, por supuesto, no tenemos fieles. Por eso Santiago 2.5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a todos aquellos que le aman. Ha escogido a los pobres de este mundo, no para hacerlos ricos ahora, sino para que sean herederos del reino. Estos pobres que ahora sufren, que no tienen, digamos, el éxito que tienen los hombres poderosos de la tierra, serán bendecidos en el reino de Cristo con posiciones de honor dentro de su reino. Serán los ricos, los poderosos dentro de su reino. Y por eso es que nosotros estamos buscando como meta, ¿no?, y pidiendo que venga el reino de Dios. El reino de Dios significa la consumación de la salvación de todos los hombres. Nadie hoy es salvo. Es decir, entre los cristianos estamos en un proceso. Estamos trabajando por nuestra salvación. Esta salvación hay que hacerla, este trabajo hay que hacerlo con nuestro propio perfeccionamiento y trabajando por la causa de nuestro Señor y viviendo apartados del mundo, dentro de lo posible en santidad y en corrección, guardando siempre los preceptos de nuestro Señor. De esta manera entraremos en el reino de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Las obras son importantes. Nos han engañado cuando dicen, no, somos salvos solamente por la fe. Las obras no salvan. Las obras sí salvan en el sentido que si nosotros ya nos hemos convertido, tenemos que mostrar obras dignas de arrepentimiento. O sea, si antes uno era un perverso, un pecador, uno tiene que obrar en forma contraria, o sea, ser un hombre moral, correcto, justo, etcétera. Tiene que obrar. Y si antes uno era una persona egoísta, egocéntrica, ahora no, ahora uno es una persona dadivosa, es una persona que comparte con otros sus pocos o muchos bienes que pueda poseer. Ahí está la idea. Nadie se va a justificar ante Dios diciendo, yo me voy a salvar ahora porque me tienes que salvar porque yo siempre he sido bueno. No he creído en ti, no he sido religioso, pero he sido un hombre solidario. Esa no es la fórmula. La fórmula es creer en Dios, tener fe en el Señor Jesucristo, también su Hijo, creer en su mensaje y obrar en función a los mandamientos del Señor, ¿no?, que son justamente el amor puesto en práctica, ¿no?, por los demás, ¿no?, y sobre todo y primeramente para los que son de la fe. De esta manera se nos va a otorgar una generosa y amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar entonces, estimados amigos, con la idea de que nosotros podemos comprar a Dios la salvación a través de estas obras o a través de estar dando diezmos puntuales al pastor. Eso no es verdad. La salvación viene por la fe en el Evangelio del Reino, en Jesucristo, en su sacrificio vicario y, por supuesto, en vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Hay que ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Nadie podrá estar en el reino de Cristo si ahora no se convierte en un santo. Cuando digo un santo no me refiero pues a un mojigato de la Iglesia Católica que va metido en un claustro ahí rezando todos los días y dándose chicotazos.
y viviendo alejados de todo el mundo. La luz no se esconde, se pone encima de una montaña para que alumbre. El cristiano tiene que mostrar su luz, ¿no? Y la santidad no significa estar metido en un cuarto, cuatro paredes, viviendo sumamente pobre. No, santidad significa apartado del mundo, ¿no? Apartado del mal, apartado de la corrupción. Eso sería para un servicio sagrado, para el servicio del Señor. O sea que muchas personas pueden tener una familia, pueden tener hijos y pueden ser unos santos, ¿no es cierto? Y pueden así también heredar el reino, ¿no? Y la Iglesia Católica no entiende esto. Ellos consideran que los santos son solamente aquellos que el Papa canoniza. El resto no son santos. Entonces, ¿cómo pueden ver a Dios? ¿Cómo pueden esperar ver a Dios? En la misa de difunto dice, nuestro hermano por donde está, ha muerto, está en la presencia del Señor. Así dicen en la misa de difunto, pero la pregunta es cómo puede estar en la presencia del Señor viendo a Dios si no han sido santos. La Iglesia Católica se contradice también en su postulado de la santidad. Por lo tanto, lo que el Señor pide para que seamos bendecidos, más que nada bendecidos en el futuro más que ahora, es que seamos consecuentes con sus principios, con sus enseñanzas, que sigamos a Jesús, que imitemos a Jesús, para que juntamente con Él seamos glorificados en el día de su retorno. Puesto que la gloria que Jesús recibió, Él nos la ha dado. Nos ha dado de antemano, estamos escritos en el libro de la vida, pero tenemos que perseverar para que nuestro nombre no sea borrado. Así de grande Dios nos considera escritos ya en el libro de la vida. Pero todo depende de si perseveramos para que nuestros nombres no sean borrados. Eso es todo. Bueno, estimados amigos, eso es todo lo que quería decirles por ahora y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por vuestra atención. Nuestros dineros con la gente más pobre dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y es nuestra obligación ayudarlos, ayudar a los pobres, ayudar a las viudas dentro de las congregaciones, a los que son de la fe, que los que son los que tienen menos, o los que son supuestamente menos bendecidos, tenemos que darles nuestro apoyo. Y Dios espera eso, que mostremos nuestro amor, dándoles nuestro apoyo financiero, puesto que no es verdad que con el diezmo uno va a recibir todas las bendiciones, es nuestra voluntad, nuestro buen corazón, lo que va a hacer posible que el hermano pobre tenga una cierta bendición por parte de nosotros o por aquellos hermanos que tienen un poco más. Por lo tanto, hay que entender que Dios no manda que demos el diezmo para ser bendecidos. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El apóstol Juan, cuando le escribe al anciano, a un tal Gallo, ¿no? En tercera de Juan le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, Gallo, este anciano fiel cristiano a quien Juan escribe, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, Gallo estaba tal vez madurando y creciendo en la parte espiritual, pero en la parte financiera de repente no tanto. Y por supuesto Juan no le dice, mira Gallo, tú tienes que dar tu diezmo puntualmente para que seas bendecido, ¿no? Él dice, yo deseo que tú seas bendecido en todo, así como prospera tu alma. Esa bendición que viene solamente de Dios. Que no viene por dar diezmos, sino que viene por lo que Dios decide, y por el amor de Dios. Indudablemente, Dios como un buen padre sabe a quién le da más y a quién le da menos. Hay gente que tiene tendencia digamos, a despilfarrar el dinero, tienen tendencias hacia el amor al dinero. Entonces a esas personas el Señor no podría darle dinero para que no incurra justamente en ese excesivo amor al dinero, ¿no? Tendría Dios que tener una cierta prudencia. Dios es sabio. Dios sabe quién le da y quién no le da. O le da más o le da menos. Eso depende de Dios. Pero, como yo repito, Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. Siempre tendréis pobres entre vosotros. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, si mal no recuerdo. Siempre tendréis pobres entre vosotros. Y esto no lo dicen pues los predicadores como Cash Luna o Maldonado y muchos otros sátrapas que están por ahí. No, ellos te dicen, no, tú vas a ser prosperado de todas maneras si tú das tu diezmo, o si tú das tu semilla, pones tu semilla. Eso es mentira.
Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. Esta salvación hay que hacerla, este trabajo hay que hacerlo con nuestro propio perfeccionamiento y trabajando por la causa de nuestro Señor y viviendo apartados del mundo, dentro de lo posible en santidad y en corrección, guardando siempre los preceptos de nuestro Señor. De esta manera entraremos en el reino de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Las obras son importantes. Nos han engañado cuando dicen, no, somos salvos solamente por la fe. Las obras no salvan. Las obras sí salvan en el sentido que si nosotros ya nos hemos convertido, tenemos que mostrar obras dignas de arrepentimiento. O sea, si antes uno era un perverso, un pecador, uno tiene que obrar en forma contraria, o sea, ser un hombre moral, correcto, justo, etcétera. Tiene que obrar. Y si antes uno era una persona egoísta, egocéntrica, ahora no, ahora uno es una persona dadivosa, es una persona que comparte con otros sus pocos o muchos bienes que pueda poseer. Ahí está la idea. Nadie se va a justificar ante Dios diciendo, yo me voy a salvar ahora porque me tienes que salvar porque yo siempre he sido bueno. No he creído en ti, no he sido religioso, pero he sido un hombre solidario. Esa no es la fórmula. La fórmula es creer en Dios, tener fe en el Señor Jesucristo, también su Hijo, creer en su mensaje y obrar en función a los mandamientos del Señor, ¿no? Que son justamente el amor puesto en práctica, ¿no? Por los demás, ¿no? Y sobre todo y primeramente para los que son de la fe. De esta manera se nos va a otorgar una generosa y amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar entonces, estimados amigos, con la idea de que nosotros podemos comprar a Dios la salvación a través de estas obras o a través de estar dando diezmos puntuales al pastor. Eso no es verdad. La salvación viene por la fe en el Evangelio del Reino, en Jesucristo, en su sacrificio vicario y, por supuesto, en vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Hay que ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Nadie podrá estar en el reino de Cristo si ahora no se convierte en un santo. Cuando digo un santo no me refiero pues a un mojigato de la Iglesia Católica que va metido en un claustro ahí rezando todos los días y dándose chicotazos y viviendo alejado de todo el mundo. La luz no se esconde, se pone encima de una montaña para que alumbre. El cristiano tiene que mostrar su luz, verdad. Y esos pobres permanecen pobres para que los que son más pudientes muestren la caridad cristiana para ayudar a estos pobres, que por diferentes razones no han podido surgir. Tal vez porque no se prepararon profesionalmente, que no tuvieron la suerte de tener padres que le dieran una educación en Oxford, ¿no? Por decirles una universidad, ¿no? O una universidad, cualquier universidad famosa de Estados Unidos, ¿no? Así es que pienso yo de que el Señor espera que los que tienen un corazón realmente lleno de amor y que son pudientes ayuden a los que no tienen. Esa es la realidad. Esa es la forma como funciona el cristianismo. No es Dios que va a dar todo, sino que también depende de nosotros que cumplamos el mandamiento del Señor, que es el amor por nuestros hermanos. Y así, haciéndolo así, nosotros realmente estaremos congraciándonos con el Señor y cumpliendo con su mandato. La religión pura y sin mácula es esta, ¿no? Visitar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Es decir, también es visitar, ¿no?, a los que están en las casas, en las prisiones, a los que sufren, a los que padecen, ¿no? Mostrar ese amor cristiano por quienes están sufriendo, ¿no? Y que están pasando necesidades, que están pasando tribulaciones. Esa es la realidad. Eso es lo que nos manda el Señor. Todo lo demás es cuento chino. Las bendiciones del Señor serán básicamente, fundamentalmente,
para el futuro, para el futuro, ¿no? Y en el futuro es que vamos a recibir nosotros todas las promesas del Señor. Sí, por supuesto, no tenemos fieles. Por eso Santiago 2.5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a todos aquellos que le aman. Ha escogido a los pobres de este mundo, no para hacerlos ricos ahora, sino para que sean herederos del reino. Estos pobres que ahora sufren, que no tienen, digamos, el éxito que tienen los hombres poderosos de la tierra, serán bendecidos en el reino de Cristo con posiciones de honor dentro de su reino. Serán los ricos, los poderosos dentro de su reino. Y por eso es que nosotros estamos buscando como meta, ¿no? Y pidiendo que venga el reino de Dios. El reino de Dios significa la consumación de la salvación de todos los hombres. Nadie hoy es salvo. Es decir, entre los cristianos estamos en un proceso. Estamos trabajando por nuestra salvación. En general, nos serán añadidos, ¿no? O añadidas. Por lo tanto, ustedes tienen que darse cuenta que hay una bendición cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí viene la bendición. No es por guardar el diezmo, ya que el diezmo solamente se podía llevar a cabo o se podía cumplir estando el templo en funcionamiento y los sacerdotes levitas. La bendición de Dios viene pues básicamente buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, no podemos caer en el engaño de pensar de que dando a Dios dinero Él nos va a dar 10 veces más. Nos podrá dar 10 veces más, pero no ahora, sino en el siglo venidero, ¿no? La vida eterna, que es lo más precioso que alguien puede tener por buscar primero el reino de Dios. Estimados amigos, yo quiero que ustedes piensen bien en lo que se les enseña en las iglesias, puesto que la mayoría de las iglesias lo que buscan, las iglesias lamentablemente, es captar más ovejas, pero ovejas para trasquilarlas, para sacarles el dinero, con el cuento de las bendiciones multiplicadas. Lamentablemente, muchos cristianos han caído en este embrujo, lo voy a llamar embrujo, de creer que uno puede darle dinero a Dios y Dios se lo va a devolver 10 veces más. Como si Dios fuera un inversionista, ¿no? que invierte nuestro dinero y nos da nuestro rédito. Eso no es así. Porque Dios es el dueño de todo, en realidad. Nosotros simplemente somos sus administradores de lo que Él nos ha dado. Y si alguien tiene la bendición de ser bendecido, esa persona tiene que compartir dentro de la iglesia con otros hermanos sus riquezas, ayudar a los pobres dentro de la iglesia. La pregunta es, si todos van a ser bendecidos y dan sus diezmos, así sean digamos, exiguos, ¿no? En función de lo que se gana, ¿por qué estamos llamados nosotros a ayudar a los pobres de las iglesias, a los hermanos pobres, dando nuestro apoyo financiero? Puesto que la Biblia manda que uno tiene que ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar a los que necesitan, y sobre todo para los que son de la fe. Por lo tanto, la fórmula del diezmo, de la bendición por el diezmo, no es cierto. Esa fórmula no es cierta. En el sentido de que si tú das más de tu diezmo puntualmente, Dios te va a bendecir a ti. Así seas tú hombre pobre, si cumples con tu diezmo, Dios te va a dar bendición. Pues eso no es así. Porque si fuera realmente así, entonces nosotros no tendríamos por qué compartir. Estimados amigos, muchas personas me dicen que para ser bendecidos es necesario dar el diezmo puntualmente al pastor de la iglesia.
Y para eso se basan algunos textos del Antiguo Testamento, sobre todo de Malaquías. Pero estas personas no entienden que el diezmo tenía que ver con el templo, con el sostenimiento de los levitas. Hoy en día no hay templo, no hay levitas que sirven en el templo y por lo tanto los diezmos se hacen innecesarios. Los diezmos eran dados por los hermanos de la tribu de Leví, o sea, las 11 tribus restantes. Daban pues sus diezmos para el sostenimiento de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Puesto esta tribu no tenía, digamos, tierras para cultivar, sino que servían en el templo. Entonces los otros hermanos tenían que sostener a la tribu dando el diezmo de sus cosechas, ¿no? Que eran dadas pues una vez al año. Aunque habían diferentes tipos de diezmos, ninguno de estos tenía que ver necesariamente con dinero, y menos aún con una mensualidad. Algunos me dicen, sobre todo los adventistas, me dicen que el diezmo es una obligación para los cristianos. Y dicen de que van a ser bendecidos o son bendecidos cuando dan el diezmo. Sin embargo, también muchos evangélicos me dicen lo propio, me dicen que son bendecidos cuando dan sus diezmos. ¿Pero será realmente cierto eso? ¿Será cierto que todos los que dan sus diezmos son bendecidos? Habría que hacer una encuesta, si es que en verdad esto se cumple. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la bendición? La bendición de Dios viene no por guardar el diezmo. No hay ningún texto en la Biblia que diga que, sobre todo en los escritos de los apóstoles, que guardando el diezmo vamos a ser bendecidos. Al contrario, encontramos que la bendición de Dios viene por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como dice la Biblia en Mateo 6:33, Jesús lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, comida, vestido y cosas materiales